Desde Perú. ¿Por qué creo en las apariciones de la Virgen María en Peña Blanca, Chile? Esta es una pregunta que hemos recibido mi esposo Javier y yo hace poco más de un mes de nuestro querido amigo Álvaro Barros, a quien tuvimos el gusto de conocer en aquella bendita circunstancia, así como a Fanny, su esposa, y con quienes hemos compartido tantos momentos preciosos gracias a Dios y a la Santísima Virgen. Álvaro, tuve una prueba muy difícil en mi vida, hacia los años 1971 hasta 1973. Durante este tiempo me refugié en la iglesia, a la que siempre consideré santa, pues gracias a mis padres y al ambiente del hogar fuimos siempre muy fieles católicos. La respuesta que tuve de algunos clérigos de la iglesia fue muy mala, negativa y sostenida. Para entonces cumplía yo los 25 años, pero no era muy conocedora de la maldad y la fragilidad de la naturaleza humana todavía, y juzgué por lo que estaba viviendo que los sacerdotes eran personas falsas y que el clero en general se valía de la buena voluntad de la gente para obtener sus propios fines, pero que en definitiva actuaban sin ningún temor de Dios. No quiero aquí narrar todo aquello que me sucedió, ya que alentaría a algún enemigo de la iglesia a justificarse. Pero en esa época perdí la fe, comenzando por el clero, luego en la iglesia y finalmente en Dios, ya que, me decía yo, si ellos que conocen tanto y han estudiado tantos años para ser sacerdotes se portan así, es porque saben mejor que nosotros que Dios no existe. Y con esto último me quedé durante 6 largos años. Terminé al poco tiempo entrando a una escuela de filosofía oriental, con la inquietud de aprender y en búsqueda de nuevas respuestas que dieran un sentido a mi vida. Hoy no me quejo, ahora agradezco a Dios. Allí estuve casi 3 años, 2 de los cuales fui enseñada para ser instructora. Por supuesto que de grandes errores, como la reencarnación, etc. Los errores que aprendí en aquel lugar fueron de todo tipo, pero me sentía estupenda, conocedora de la verdad, e importante. Y otra cosa que tuvo gran significado fue la acogida que recibí desde el principio en ese lugar, pues me hacían sentir como en mi casa. Solo pensé en retirarme cuando quisieron que me iniciara. Mira, te cuento. Al principio una gran emoción me embargaba y me preparé mucho para ese día, pero algo pasó. Pues cuando llegó el momento me pusieron frente a un estandarte lleno de símbolos egipcios, delante del cual yo debía arrodillarme y rendir culto. Lo que sentí fue muy extraño, un rechazo impresionante, y les dije, cuando yo era católica y creía en Dios y que Él estaba en la hostia, me arrodillaba, pues quería adorarlo. Pero eso mismo no lo haría yo frente a un montón de símbolos. Y eso fue suficiente para que mi relación con ellos cambiara, y al poco tiempo me retiré. Se ve, Álvaro, que Dios estaba protegiéndome. Eso marcó mi alejamiento de esa escuela y mi búsqueda en otro lado. Comencé a estudiar psicología en la universidad, a la cual ingresé ya mayor, a los 35 años. Y la verdad me iba bastante bien. Pero cuando cursaba ya el 3er año, Maggie, una amiga mía chilena que es para mí como una hermana, vino a Lima de paseo por pocos días y me invitó a ir a Chile para recibir el año nuevo con ella. Yo al principio estuve muy reticente, ya que ella vivía con un muchacho separado, con el cual tiene 2 hijitas, siendo la mayor mi ahijada. Y aunque yo era bastante liberal en ese entonces y su situación me parecía estupenda, lo que me hacía dudar de visitarla era que mi año nuevo debía ser muy divertido y posiblemente con ellos no lo iba a tener. Entonces ella me ofreció buscarme buenos bailarines y así lo hizo.
créeme que pocas veces lo he pasado mejor. Todavía no tenía conocimiento ni había oído hablar de las supuestas apariciones de la Virgen. Sin embargo, el 5 de enero de 1986, después de haberme divertido mucho y estando en el comedor de la casa de mi amiga, desayunando con ella, nos pusimos a hablar de puras tonterías, sin importancia. Y de pronto, sin saber cómo ni por qué, salió de mi boca una pregunta que no estaba en mi cabeza ni en mi corazón. Y fue la siguiente: Maggie, ¿no has oído hablar de apariciones de la Virgen aquí en Chile? Créeme que al oírme, yo misma quedé desconcertada y vi también el desconcierto de ella mientras me respondía. Sí, hace cosa de 2 años y medio se habló de eso aquí, pero el obispo ha demostrado que es falso. Por eso mejor no vayas. Eso fue para mí una inyección de ají que me animó con más fuerza a querer ir, ya que en ese entonces lo que el prelado dijera era de muy poca importancia para mí. Así fue que el día siguiente, el 6 de enero, ya me tenía sentada en el tren, saliendo de la estación Mapocho rumbo a Villa Alemana, sin saber que hay buses cada 15 minutos. Para mí en esa época todo lo que existía o sucedía era explicable con la razón y tenía su lógica. Lo demás era pura imaginación. Así llegué la primera vez a nuestra querida Peña Blanca, deseando indagar algo sobre estos fenómenos que ya era interesante como experiencia, así como observar la conducta de la gente masivamente y conocer en vivo y en directo si se presentaba la famosa histeria colectiva. Álvaro, hay personas que nacen sin el sentido de la vista, otros son sordos de nacimiento, pues yo nací anomástica. Esto quiere decir sin olfato, y aunque no ha sido algo muy importante para mí, es en razón a esto que va mi primera experiencia en ese cerro maravilloso, la cual queda para mí sin explicación racional y sin lógica. De lo primero que me enteré llegando al cerro fue de lo dicho por la Virgen acerca de la mala conducta de algunos sacerdotes. Era un mensaje reciente y estaba en el panel del fondo, junto a la capilla, lo que me hizo pensar que allí sí habría algo, ya que lo que se decía en esos mensajes era muy cierto, y yo lo había vivido en carne propia. Solo alguien con conocimiento y autoridad de lo alto podía saberlo y decirlo. Fui informada el 6 de la aparición del 9 de enero, que sería en la noche, y me hablaron además de muchas cosas que me parecieron fantásticas y que yo quería presenciar, como ser rayos, estigmas, la hostia en el aire, etc. El 8 de enero, cumpleaños de Maggie, yo tenía que estar en Santiago. Por lo tanto, la tarde del 6 regresé, pero el 9 en la tarde estaba nuevamente en Peña Blanca, donde conocí a un muchacho que me pareció muy atractivo, que en buena cuenta era lo único que hasta ese momento me interesaba. Hubo rayos, que al principio me parecieron flashes de las cámaras fotográficas. También vi cómo se movían las estrellas, fugaces, en el cielo, reuniéndose un grupo grande de ellas como en un racimo, dando la impresión de un gran foco de luz formado por muchos pequeños. Yo nunca había visto algo así. Las palabras del muchacho sí fueron muy fuertes y profundas. Me llamaron la atención, pues a él se le veía insignificante y parecía más bien ignorante. Pero sus palabras se grabaron en mí, de memoria, de un modo indeleble. Una de las cosas que dijo, pues ella traía un mensaje de nuestro Señor, fue: a partir de febrero de este año comienza el principio del fin. Y fue justamente en febrero de 1986
que se disparó el primer misil en el Golfo Pérsico. Y mira ahora, estamos al borde de la guerra. Yo bajé del cerro indignada, ya que no había visto nada espectacular, pues no tomé en cuenta lo de las estrellas. Ni hubo histeria colectiva, y tampoco vi a la Virgen, ni nada que pudiera justificar mi viaje. El muchacho atractivo notó mi molestia y me dirigió la palabra tratando de calmarme. Pero al escuchar de mis labios que allí no sucedía nada, me preguntó: ¿por qué lo dices? Y le respondí: pues si hubiera algo, yo tendría que haberlo visto. Gracias a Dios que Él me puso en mi sitio y me hizo ver mi soberbia. Y fue así como al día siguiente acepto subir con Él al cerro rezando el rosario, que aunque yo ya sabía rezarlo por la educación de toda mi vida, fingí no saberlo para que el guapo me enseñara. ¿Cuál sería mi sorpresa al día siguiente, cuando después de haber estado rezando los 15 misterios, ya prácticamente en las faldas del cerro, nuevamente, pues estábamos de bajada, siento un olor maravilloso, al que por supuesto no pude identificar, ya que era la primera vez en mi vida que olía. Leonardo, que así se llamaba mi amigo, me aseguró que él tenía un olfato muy fino, pero sin embargo no estaba sintiendo nada. Esto para mí fue algo fuera de contexto, y cuanto más se prolongaba nuestra conversación, más intenso se hacía. Fue así como él dedujo que lo que yo sentía era el olor de rosas de la Santísima Virgen, ya que según él me dijo, ella huele así. Yo no podía creer esto, pero a la vez era real y no se iba. Parecía en un momento que me lo estaba comiendo, experiencia que yo nunca he tenido, ni antes ni después, y que parece que es normal cuando se ingieren los alimentos. Leonardo dijo entonces: debe ser que la Virgen te está abrazando. Álvaro, esto no tenía lógica ni explicación racional, pues yo tendría que haber inventado una experiencia que desconocía y que no tenía registrada en mi cerebro. Hubo muchas otras experiencias también muy fuertes, ya que fui repetidas veces y no quería vivir sino allí. Vi varias veces el sol destellar en toda la brillantez de su luz, y lo pude observar sin hacer ningún esfuerzo, y no tengo las retinas quemadas, como he oído ciertos comentarios de algunos enemigos de Peña Blanca. He visto asimismo al sol girar varias veces, cambiar de colores, el 2 de marzo del mismo año. Primero fue rosado, luego amarillo patito, después naranja, luego un azul eléctrico, después verde, para regresar nuevamente al rosa y volverse blanco. Otra vez vi curarse a una señora que subió en sillas de ruedas con más de 20 años de estar postrada y con las piernas secas, y cómo con tanto esfuerzo sus parientes la subían. La Santísima Virgen quiso que yo estuviera cerca para presenciarlo y no olvidaré la escena. Ella estaba vestida de verde, y cuando Miguel Ángel dijo que separen las personas que estaban en sillas de ruedas, la vi a ella como con un resorte pararse frente a mí y caminar. Fue algo impresionante. He presenciado la curación de un tumor de mama de una chica chilena que por los ruegos de su prima peruana, quien iba en mi grupo, aceptó acercarse al lugar bendito. Esto era un 29 de septiembre de 1986, día de San Miguel Arcángel. A ella la debían internar al día siguiente en el hospital, donde al parecer le iban a extraer el seno, ya que el tumor comprobadamente era maligno, y pensó que no tenía nada que perder, pues antes había oído todo lo malo que se dijo sobre las apariciones, y por eso nunca había ido.
y en esa oportunidad ella fue, y la Virgen la recompensó en el mismo sitio y momento en que la Virgen estaba siendo vista por Miguel Ángel. Su tumor desapareció, comprobándose clínicamente esto durante los días de esa semana en el hospital de Valparaíso, donde se encontraba el eminente médico que la iba a operar. Supe que ella luego tuvo temor de hablar y dar su testimonio. Ya hemos visto esto en la Biblia y en los leprosos curados por Jesús. De 10, solo regresó uno a agradecerle. Los seres humanos seguimos siendo iguales. Podría contarte muchas cosas que vi y conocí, como conversaciones de peruanos en cantidades, pero déjame decirte una sola cosa más, para no prolongar esta carta con testimonios ajenos. Quiero contarte sobre mi propia conversión. Estuve presente en 12 apariciones de Peña Blanca y en cada oportunidad recibí regalos pequeños y grandes. Por ejemplo, piedras en forma de corazón, que otras personas que subían conmigo no veían y yo sí, y que conservo hasta ahora. Todos estos regalos fueron inmensamente importantes para mi conversión. La Virgen había pedido en una ocasión, como en muchas otras, una procesión desde la ciudad vecina de Quilpué hasta el cerro El Membrillar, donde ella se aparecía para peregrinar y prepararnos, haciendo ese pequeño sacrificio, mientras se rezaba durante 3 horas. Pero yo, que andaba fascinada y con todo lo extraordinario que se vive allí, no quería perderme nada y decidí hacer otra cosa, que para mi entendimiento era mejor. Me iría antes que otras personas al cerro para conseguir mejor ubicación y poder ver perfectamente desde el atrio de la capilla todo el panorama, cosa que cuando llegaran las miles de personas que siempre llenaban el cerro, ni me estrujaran ni me taparan, y además poder observar al vidente desde alto, ya que son 3 gradas sobre el resto del terreno, que me permitirían ver mejor que nadie. Y sin más, desobedecí a la Santísima Virgen. Me habían dicho muchas personas ya expertas en lo que sucedía que le preguntara y pidiera a la Virgen cuanto quisiera, y que ella me respondería y me concedería todo. Y yo la verdad lo dudaba, un poco, pero hice mi esfuerzo. 8 días antes de esa aparición, del 2 de marzo, llegué a Chile y enrumbé a Peña Blanca, donde no había mucha gente. La ciudad estaba muy tranquila y el lugar sin peregrinos. Decidí entonces prepararme un poco en esos días y hacerle una novena a la Virgen, bajo la advocación del Perpetuo Socorro. Aprovecharía de pedir por todas las necesidades de mi familia, país y mía. Pero luego lo pensé mejor y me dije, aquí hay demasiadas peticiones y ella se va a confundir. Tenía algo de infantil todavía. Mejor hago otra novena bajo la advocación del Carmen para pedirle que me responda algunas cosas importantes y me haga un regalo. Y así separé en 2 novenas mis peticiones. Lo más probable para mí era que la segunda novena quedara sin efecto, ya que lo que pedía era 1. Saber cómo estoy por dentro. 2. Verla. Y 3. Que salga en mis fotos. Llegué antes que nadie al cerro y aproveché de rezar con 2 viejitas que ya estaban sentadas en el atrio, cuando a las 2 horas más o menos comenzamos a sentir que se acercaba la procesión, con cantos, bailes y rezos. La cantidad de gente parecía interminable. Después que entró Miguel Ángel al santuario de los 150 de cielo y ponerse frente al olivo y al arco, dice de pronto, «Ya está llegando Nuestra Señora». Y Raúl Providel
con el micrófono en mano, dice: saquemos nuestros pañuelos blancos para saludar a Nuestra Señora. Yo me agacho para buscar mi pañuelo en una bolsa grande llena de estampas, medallas y pañitos que había llevado para que la Virgen bendijera. Y en ese momento, sin que me pudiera incorporar y mirando todavía para abajo, sentí en el lado del corazón que alguien me clavaba un puñal y un dolor profundísimo me partía el corazón. Mi primera reflexión fue: ¿qué pasa si el cerro no es alto y yo todavía una mujer joven? Y el dolor se agudizaba y ahora me abarcaba el pecho. Y aquel puñal salió de mi corazón para volver a entrar con mayor fuerza y dolor. Entonces sentí algo desconocido hasta aquel entonces. El dolor que era físico, ahora era también espiritual. Qué dolor tan espantoso. Pero ahora era de haber ofendido a Dios y no lo podía resistir. Aquel puñal siguió saliendo y entrando, cada vez con más fuerza y dolor. Y es allí cuando comienzo a ver en mi pecho, como una pantalla de televisión o de rayos X, mi soberbia. Esta era como una pina amarillenta con muchas uñas retráctiles que se escondían y volvían a aparecer cuando yo hería a alguien. Comencé a ver escenas con mi padre, al que yo quería mucho, pero con el que me llevaba muchas veces mal. Él me quería sobreproteger y aconsejar, y pude ver esos momentos ya pasados en los que él se acercaba a mí con un amor inmenso, que se representaba en ese momento como un manantial dorado, que yo reconocía como su amor. Luego veía mi relación para defenderme, ya que siempre lo interpreté mal, pensando que me quería dominar y opacar, y veía esas uñas salir de dentro de mi soberbia y con palabras duras herir su corazón, del cual ahora manaba sangre, y su rostro cambiaba de feliz a triste. Vi muchos momentos como ese, también mi egoísmo, mi falta de paciencia y amor, de generosidad y pureza. Aquel puñal seguía actuando y salía y entraba cada vez más profundamente, mostrándome al final todo mi interior en aquella pantalla de mi pecho. Y vi un lodo cuyo color era entre marrón y charco, difícil decirte, como una melcocha, del cual salían burbujas que contenían cada una un pecado. Esto era interminable e insoportable. El asco me dominó y el horror de mi persona. Sentí que vomitaba sin poder parar y comprendí al mismo tiempo que si yo me veía con toda claridad, la Santísima Virgen lo estaba haciendo igual, y me invadió el espanto, el deseo de huir, de salir de allí lo más pronto posible y al lugar más lejano donde ella no me pudiera alcanzar con su mirada, ya que sentía su presencia de un modo fortísimo y la percibía junto a mí y no podía aguantar su presencia. Entonces hice el esfuerzo de correr, pero en ese momento sucedió algo extraordinario. 2 manos me tocaron de los tobillos tan fuertemente que no me podía zafar. Y una y otra vez intenté, pero era inútil, no podía. ¿Quién podría ser? No lo sé, pero no era una persona, pues quien se iba a ocupar en ese momento de mí si nadie sabía lo que yo estaba viviendo interiormente. La única conclusión a la que he llegado es que debe haber sido mi ángel. Entonces recordé cómo le había pedido a la Virgen verla y que salga en mis fotos,
y el horror me invadió otra vez. Pero si yo no soy digna ni de estar aquí, si soy tan sucia y miserable, ¿cómo puedo haber osado pedirle semejante cosa a ella? Entonces recién levanté mis ojos, que estaban empapados en lágrimas, y de dentro de mí comencé a pedirle perdón a la Virgen por mi atrevimiento. Comprendí que no soy digna de nada y soy un saco de mugre. Pero para mi sorpresa, comencé a notar que sobre el olivo había una luz de forma oval, muy fuerte, que parecía de un reflector. Pero eso era imposible, puesto que eran como las 12 del día o 1 p.m. y el sol estaba muy fuerte. ¿Cómo podía esa luz brillar en un solo punto fijo? Era imposible. Por más que quise ver de dónde procedía y me empinaba buscando en los alrededores, no encontraba nada, ni la explicación. Y allí estaba. Entonces, de pronto comprendí que estaba viendo la luz de la Virgen, y la soberbia me regresó y le dije: si me dejas ver tu luz, ¿por qué no me dejas verte? Y oí su voz, pero no en los oídos, más bien como que entraba en mi cabeza, muy dulce, pero firme, con carácter, que me dijo: yo no estoy para servirte, sino tú para servirme a mí. Créeme, Álvaro, lo que vi en ese momento fueron cantidades de cosas. Comprendí que nunca había servido a Dios, sino a mí, que no merecía haber nacido, porque Él me había creado por amor, para servirlo aquí y darme luego parte de su gloria. Todo inmerecido, que desde el primer instante de la creación fuimos todos creados con infinito amor, y pasaron delante de mí visiones de muchas generaciones, como un mar humano, hasta que me vi a mí misma en medio de esas personas. Comprendí que Dios nunca nos ha necesitado, pero todo lo que hace por amor, y estamos eternamente endeudados, e inclusive nos hace partícipes de su creación en la procreación. Quiere que el hombre también participe de esa felicidad y colabore con él. ¿Te imaginas qué terrible pecado evitar que los niños vengan a este mundo? ¡Qué ofensa a Dios, a su amor! ¡Qué atrevimiento! Comprendí que hay cielo e infierno, y comprendí una cosa maravillosa. En medio de esta pena, dolor y conciencia, alguien puso dentro de mí como un cassette que repetía en lugar mío, y yo sin querer lo acompañaba. Abre comillas. Intercede por mí, porque si no, me condeno. Intercede por mí, porque si no, me condeno. Cierra comillas. Y esta letanía no paraba, pero conforme se iba repitiendo, yo iba como quedando más aliviada, más limpia y ligera. Ya las culpas no me pesaban tanto y comprendí efectivamente que ella es la intercesora por excelencia entre nosotros y su divino Hijo Jesús. Y además entendí que la oración purifica. Podría seguir y seguir sin parar con tantas cosas que viví y vi. Es por eso que estoy escribiendo mi libro, que se va a llamar A través de la Virgen María,
porque este tema tuvo principio, pero no tiene fin. Ella sigue actuando en mi vida de una manera extraordinaria hasta hoy, y es también que ahora soy más despierta a lo que recibo de Dios que antes. Solo puedo decirte que mi vida comenzó a cambiar radicalmente. Desde entonces, trato de confesarme con frecuencia. Mi esposo y yo vamos diariamente a misa, pues sentimos que no podemos vivir sin él. Y he sido capaz de aguantar muchas experiencias duras y momentos difíciles con mucha paz y hasta alegría, cosa que nunca antes hubiera imaginado. Todo esto, estoy segura, se lo debo a Dios y a su Santa Madre, y a la conciencia que tengo hoy de la presencia viva de Dios en nuestras vidas. También quiero aquí rendir un pequeño homenaje a mi Madre de la Tierra, ya que cuando yo estuve tan perdida, ella rezó por mí todo el tiempo. Y por último, un día le dijo a la Virgen: y no es más mi hija. Yo no puedo con ella, te la regalo y haz de ella lo que quieras. Si se salva, será por ti. Y si se condena, será porque la has abandonado. Y mi madre me contó que al día siguiente de esa entrega comenzó el cambio de mi vida. Todo esto y más significa para mí la presencia de la Virgen Santísima en Peña Blanca. Gracias, Alvarito, por esta oportunidad de agradecer a la Virgen. Con mucho amor, desde el Perú, tu hermana en Jesús y María. Teresa Castanín, de Barbargilata, Lima, Perú, 2003.